Buenas tardes, que tengan un bendecido sábado. Hoy vamos a tener varios momentos muy lindos con motivo de la celebración del 5º aniversario de la iglesia. Pasa rápido el tiempo, pasan muchas cosas y la iglesia sigue creciendo, gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Y hoy vamos a hacer algo que es muy típico de los bautistas, que es la firma del libro de membresía para aquellas personas que desean ser miembros de la iglesia. Y uno puede preguntarse, lógicamente, si esta práctica de firmar un libro de membresía es algo bíblico, ¿de dónde sale? Y la verdad es que se basa en principios bíblicos, pero en sí es una tradición bautista. Históricamente los bautistas desde sus inicios tenían esta costumbre y la han mantenido a lo largo de los siglos de que cada nuevo miembro de la iglesia se comprometía con la iglesia, entonces firmaban un pacto de membresía. Ahora, ¿de dónde sale esta idea? Nace de la Biblia, precisamente. La Biblia enseña mucho acerca de lo que significa ser parte de la iglesia, lo que significa ser miembro de la iglesia. Y en varios sentidos se nos habla de esto en la Biblia. La Biblia habla de la iglesia universal, de la iglesia representada por todos los creyentes de todos los tiempos y todos los lugares. Pero de lo que más habla la Biblia es de iglesias locales. Por eso tenemos la epístola a los Efesios. Es una epístola dirigida a una iglesia que estaba en Éfeso. Tenemos la epístola a los Corintios y era dirigida a una iglesia específica en Corinto. Y así podríamos ir con cada una de las epístolas que tienen nombres de ciudadanías. Es porque están dirigidas a los creyentes que congregaban en una iglesia de esa localidad. Entonces, de lo que más habla la Biblia es de la iglesia local. Y la Biblia habla mucho de los deberes que como cristianos tenemos para con nuestros hermanos de nuestra iglesia local. A eso se refiere la Biblia con respecto a la membresía, y los bautistas han encontrado una manera muy visible de expresar ese compromiso del cual habla la Biblia a través de la firma de un pacto de membresía, de un pacto del miembro. Es decir, que es una práctica, una tradición bautista, pero que se basa en principios bíblicos. La doctrina de la membresía de la iglesia es una doctrina bíblica. Ahora, cuando uno empieza a hablar de ser miembro de una iglesia, ser parte de una iglesia, uno puede decir, bueno, esto implica que nos congreguemos en algún lado. Y uno puede preguntarse también, lógicamente, y una pregunta que muchas veces la gente hace, la gente que no conoce mucho de nuestra fe, es decir, bueno, pero ¿por qué se congregan? ¿Es acaso un mandamiento congregarse? Bueno, de hecho sí, es un mandamiento congregarse, pero además tiene un propósito. ¿Por qué entonces nos congregamos? Bueno, vamos a leer un pasaje que nos habla de eso y que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivenciar hoy, que esto, por un lado, bautismos y por otro lado, la firma del pacto de nuevos miembros. El bautismo, de nuevo, ¿qué es el bautismo? Es un medio de gracia que, entre otras cosas, implica la entrada oficial a la iglesia. Es un ritual que quiere decir que uno es oficialmente reconocido como miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Entonces, hay una estrecha relación entre los bautismos, la membresía, esta tradición bautista de la firma del pacto de membresía. Y hoy vamos a hablar de lo que la Biblia nos enseña en un pasaje en particular sobre lo que significa ser parte de una iglesia. Vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Así nos dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Este pasaje, entonces, nos habla de la membresía de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Si leemos con atención el pasaje, vamos a notar que hay una especie de razonamiento que podemos dividir en tres partes. Por una parte, en los versículos 11 al 14, se nos habla de la provisión de Dios para edificar a su iglesia, y en los versículos 15 al 16 se nos habla del deber de los miembros en la iglesia. Dije tres partes, eran dos partes, perdón. Entonces esas son las dos partes. La provisión de Dios para edificar a la iglesia y el deber de los miembros en la iglesia. Arranca diciéndonos que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas y por último pastores, maestros. Lo que si leemos unos versículos antes, en realidad si empezamos del principio de la epístola, vemos que Pablo le arranca diciendo a los efesios que ahora que ellos son salvos, están gozando de un montón de bendiciones que Dios les ha dado. A los creyentes Dios los ha colmado de bendiciones, que rebosan de bendiciones. Literalmente dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a continuación la epístola básicamente nos explica eso. ¿En qué sentido Dios nos ha bendecido de manera tan generosa? Y nos habla de muchas cosas, por empezar de la salvación. La salvación es la más grande de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Pero más adelante nos habla de otras bendiciones. Y aquí nos dice que Dios ha bendecido a su iglesia dándole estos oficios a los que llama dones. Hay que entender que está usando una metáfora acá. Es uno de los pocos casos donde la Biblia usa la palabra don y no se refiere a los dones espirituales. Nos habla de que Cristo ha vencido el pecado, ha vencido al mal. Y usa esta metáfora de un guerrero victorioso, un rey que al volver de la batalla triunfante trae consigo el motín de guerra. El botín de guerra, los despojos para repartir con su pueblo, con su ejército. A eso se refiere con los dones. Es el botín de guerra. Y continúa diciendo que Dios ha bendecido a la iglesia poniendo estos oficiales que son los ministros de la palabra. Así nos dice que Él constituyó a estos oficiales, estos ministros de la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que Dios constituye a los ministros de la palabra para que instruyan y edifiquen la iglesia. Pero tiene un propósito esto. ¿Con qué fin Dios quiere que haya maestros de la palabra que enseñen la palabra en la iglesia? Él nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, íntegro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De aquí podemos extraer algunas ideas. Dios quiere enseñar a su pueblo a través de los maestros que Él pone con el fin de capacitar y santificar a su iglesia, para que la iglesia esté preparada para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? A lo largo de todas las Escrituras vemos que el deber de la iglesia es hacer discípulos para Cristo. Básicamente la gran comisión. Cristo mismo nos lo dice en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos del Evangelio, los versículos 19 y 20. Allí cuando nos encarga la gran comisión, nos dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué consiste la gran comisión? En hacer discípulos.
Ese es el mandamiento, el precepto que da el Señor. Que hagamos discípulos. Discipular, entonces, es el ministerio de la iglesia. Pero para que la iglesia toda pueda cumplir este llamado, este ministerio, y para que la iglesia toda pueda discipular, tiene que estar capacitada, tiene que saber qué enseñar, tiene que conocer bien a fondo la palabra del Señor. Cristo dice, discipulen y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Pero si no las conozco, las cosas que he mandado del Señor, ¿cómo puedo yo discipular? Es necesario que primeramente aprendamos la palabra del Señor. Y para eso Dios puso los maestros de la palabra, los ministros de la palabra, para que enseñen a la iglesia, a fin de que la iglesia esté preparada para cumplir su ministerio, que es hacer discípulos para Cristo. A su vez, nos enseña este pasaje que además, a medida que aprendemos de la palabra del Señor, no solamente estamos aprendiendo conocimientos teóricos que llenan la cabeza, sino que en realidad estamos siendo transformados por la palabra de Dios. Se nos dice que somos un cuerpo y que el Señor, a través de la enseñanza de su palabra, nos hace crecer, edifica el cuerpo de Cristo. Y acá nos encontramos con una enseñanza de las Escrituras que nos habla de lo que podríamos llamar el cuerpo místico de Cristo. Estaba su cuerpo real, el cuerpo es el verbo encarnado, el cuerpo con el que él tenía, que caminó entre nosotros, que comió, que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó. Ese cuerpo físico, el cuerpo real de Cristo. Y después está este cuerpo espiritual, este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, siendo Él la cabeza de ese cuerpo. Y Él quiere edificar este cuerpo, es decir, quiere que crezca, como todo cuerpo. Uno cuando nace va creciendo. Y junto con ese crecimiento, bueno, va el cuerpo aumentando su volumen. El Señor quiere que crezca su cuerpo. ¿En qué sentido? En el sentido de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual. Queda claro cuando nos dice que el objetivo también es que quiere que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Lo que Dios quiere en definitiva es que maduremos en la fe. Él quiere que maduremos en la fe y lleguemos a ser conformados cada vez más y más a la imagen de Cristo, que cada día más nos parezcamos un poco más a nuestro Señor. Pero para eso tenemos que ser enseñados en la palabra del Señor, ser transformados por ella a medida que la vamos obedeciendo. Hay otra razón por la cual el Señor ha puesto a sus ministros en la iglesia, y es la razón también por la cual congregamos. Él ha puesto a esos maestros para que nos enseñen su palabra, para que nosotros conozcamos más al Señor. Congregamos por eso, para conocer más al Señor. Congregamos para aprender y así poder hacer discípulos. También para crecer espiritualmente y llegar a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y por último, para que esa madurez espiritual nos proteja contra los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Nos habla de llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que también el Señor quiere que a medida que conozcamos más del Señor, podamos distinguir, porque maduramos en la fe, podamos distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, entre la sana doctrina y la falsa doctrina. De hecho, la Biblia hace mucho hincapié en esto, de enseñar. La iglesia debe proteger la verdad de la palabra de Dios y enseñar la sana doctrina, y solo lo que se conforma a la sana doctrina, y hacer frente a las falsas doctrinas y denunciarlas. Pero para eso uno tiene que conocer a fondo las Sagradas Escrituras. A medida que conocemos más al Señor a través de su palabra, a medida que vamos madurando en la fe en Cristo y nos vamos pareciendo más al Señor, también nuestra capacidad de discernimiento va creciendo, se va agudizando, y podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y así su palabra misma nos protege, el conocimiento del Señor nos protege de cualquier engaño. Entonces, esa es otra razón por la cual el Señor quiere que congreguemos
y es otro de los propósitos por los cuales Él ha puesto maestros de la palabra en la iglesia, para que lleguemos a tener esa madurez y ese discernimiento. Ahora, teniendo todo esto, a medida que crecemos en el Señor, maduramos espiritualmente, nos vamos pareciendo más al Señor, a medida que somos enseñados cada vez más en su palabra, y a medida que también vamos distinguiendo entre la verdad y lo falso, ¿qué hacemos los demás? Porque hasta ahí es el deber de los maestros de la palabra, pero los creyentes tienen ese ministerio de hacer discípulos. ¿Y en qué consiste eso? Y es de lo que nos habla los versículos 15 al 16, el deber de los miembros en la iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá se nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Esta expresión, siguiendo la verdad en amor, también se le puede traducir como hablando la verdad en amor. Y esto es algo que, como uno lo lee, se da cuenta que es un deber de todos los creyentes, de toda la membresía. Todos debemos hablarnos la verdad en amor. Todos debemos enseñarnos mutuamente la palabra de Dios. Todos debemos discipularnos mutuamente en la palabra del Señor, hablando la verdad en amor. En otro lado de las Escrituras, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, se nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, que entre todos nosotros debe haber un conocimiento de la palabra, una llenura del Espíritu a través de la llenura de la palabra de Dios, a tal punto que podamos enseñarnos mutuamente, podamos discipularnos mutuamente en la palabra de Dios. Y no solo enseñarnos, sino también exhortarnos, es decir, darnos palabra de aliento para los momentos difíciles, los momentos de prueba. En otros lados de las Escrituras se nos habla de corregirnos mutuamente, pero siempre hablando la verdad en amor. Es inseparable, tienen que estar estos dos elementos. Por un lado debe estar la verdad y por otro lado tiene que estar el amor. Si yo por amor no digo la verdad, termino lastimando más a la persona, porque le oculto lo que necesita saber. Si por otro lado digo la verdad, pero de forma dura, tampoco la ayudo. Tengo que hablar la verdad en amor. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en la facultad, una compañera que solía tener malas decisiones en sus relaciones. Una vez me contaba de una frustración que tenía con un chico con el que estaba saliendo, un pseudo novio o algo por el estilo, y ella me decía: hablo con vos porque no me vas a juzgar, me vas a decir las cosas que necesito escuchar, pero con paciencia. Si yo le digo a mis dos mejores amigas, hay una que me va a decir lo que quiere escuchar, pero no me va a decir la verdad, y yo lo que necesito es que me digan la verdad. Así no me ayuda si me miente. Y a mi otra mejor amiga, si le digo, ella me va a decir la verdad, lo que necesito escuchar, pero me va a decir con una dureza que también me lastima. Que vos me decís la verdad y me lo decís de una forma que no duele tanto. Bueno, así tiene que ser cuando enseñamos la palabra, nos corregimos, nos exhortamos, nos damos ánimo y nos discipulamos mutuamente. Tenemos que hablar la verdad, solamente la verdad, la palabra de Dios, pero con amor. La verdad debe ser dicha con amor. Ahora, como decía Agustín de Hipona, el amor tampoco puede impedir que digamos la verdad. La verdad debe ser dicha con amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y acá de vuelta nos habla de crecimiento espiritual. Si prestamos atención a estos dos versículos últimos, el 15 y el 16, vemos que se repite mucho esta idea de crecimiento. De vuelta, en el versículo 16 se nos dice después que los miembros, ayudándose mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez esta palabra, edificar, que ya apareció en los versículos antes. Vemos que es una idea muy fuerte acá. Y cuando la Biblia repite algo varias veces, porque evidentemente es de suma importancia. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y para eso debemos ayudarnos entre todos. Que eso también es otra idea que encontramos acá, un servicio mutuo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro.
En esta parte se nos presenta también la idea del servicio mutuo. Y en esto consiste también el discipulado cristiano. Hacer discípulos y ser parte, miembros de una iglesia, implica estas dos cosas. Que por un lado queremos crecer espiritualmente, pero por otro lado servimos a nuestros hermanos para ayudarnos a crecer espiritualmente. Eso debe ser algo que debemos buscar todos en las iglesias donde congregamos. Recientemente unos amigos me llamaron para preguntarme dónde congregar. Están por mudarse a Córdoba y están viendo de varias iglesias y hay varias que les gustan y dicen, pero ¿en cuál me recomendás más que congregue? Y mi respuesta fue basándome en estos versículos. Debes buscar un lugar donde puedas crecer espiritualmente y donde puedas ayudar a otros a crecer espiritualmente. O sea, buscar servir a tus hermanos. Puede pasar que llegues a un lugar y no estés creciendo espiritualmente y te encuentres estancado. Bueno, evidentemente ese no es un buen lugar. Ahora, cualquier iglesia bíblica, cualquier iglesia temerosa de Dios y que es fiel al Señor y enseña su palabra, una iglesia sana te va a llevar al crecimiento espiritual. Y en este caso este amigo decía, bueno, elegí estas iglesias que son todas sanas. Bueno, en todas ellas tiene la garantía de que va a crecer espiritualmente. Quizás ahí en todo caso tiene que ver en cuál puede servir, dónde hay necesidades que quizás él pueda ayudar a resolver a través del ejercicio de sus dones. Justamente acá la palabra nos dice que debemos ayudarnos mutuamente en ese crecimiento espiritual cuando cada miembro cumple con su propia actividad. Entonces, estas dos cosas son cosas que todo miembro debe buscar en una iglesia. Crecer espiritualmente en ese lugar, pero también oportunidades de servir a los hermanos de esa congregación local. Ese es el deber de los miembros. Por un lado, ocuparse en su crecimiento espiritual, pero por otro lado también servir. No es que esté en cuestión de todo el tiempo estar recibiendo, sino también dar. De hecho, el Señor, a través de estas enseñanzas de los ministros de la palabra y que nos va moldeando y transformando y santificando y dando madurez espiritual, el Señor también nos va capacitando justamente para la obra del ministerio, para discipular. Y entre otras cosas nos capacita ¿cómo? Dándonos dones espirituales. Ahora uno tiene que aplicar esos dones en el servicio a los hermanos. Los dones espirituales han sido puestos por Dios para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Y eso nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Cómo descubro yo qué dones espirituales tengo? Y la mejor forma es sirviendo. En el accionar mismo, va descubriendo qué dones te ha dado el Señor. Tenés que empezar a servir a tu pueblo, a tus hermanos de tu congregación. Y esa es otra de las razones por las cuales congregamos. Para servirnos unos a otros en amor. Para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y así nos servimos unos a los otros. Ejerciendo nuestros dones para ayudar a los hermanos, para bendecirlos. Eso también nos debe llevar a pensar en el amor fraternal, porque yo no puedo servir si no tengo amor en mi corazón por mis hermanos. Si yo amo a Dios, dice su palabra que entonces también debo amar a mis hermanos. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mis hermanos, entonces mi amor por Dios es cuestionable, probablemente no sea cierto. De hecho, 1 Juan dice que directamente si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, no ama a Dios realmente. Juan lo dice tajante, es mentira que ama a Dios entonces. Porque el que ama a Dios ama a sus hermanos. Ahora, ¿cómo amo yo a mis hermanos? No es con sentimientos bonitos y diciéndole, te amo hermano, Dios te bendiga, sino que es con acciones concretas. Juan, ahí en su primer epístola también nos dice que amemos no de palabras, sino en hechos, en verdad. Yo debo amar a mis hermanos y por amor servirles. Aplicar los dones que el Señor me ha dado para bendecir a mis hermanos. Debe haber un corazón que se preocupe por el crecimiento espiritual y por el bienestar espiritual
de mis hermanos en Cristo. Si hay algo que destaca en estos versículos 15 y 16 de Efesios 4, es esta idea que subyace en el trasfondo, que es que los hermanos se aman mutuamente y están preocupados por el crecimiento y el bienestar espiritual de todos ellos. Por eso hablan la verdad en amor y por eso se ayudan mutuamente a crecer en el Señor, cumpliendo cada uno con su función en la iglesia, con su servicio. Ahora, en este servicio cristiano, de los unos a los otros, el corazón con el que debemos hacerlo debe ser el mismo corazón que tiene Cristo. Vamos, por ejemplo, a Filipenses, capítulo 2, en los versículos 3 al 5. Allí Pablo nos exhorta a servirnos unos a otros con amor fraternal, procurando el bienestar de nuestros hermanos y siguiendo el ejemplo de humildad y servicio de Cristo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, nuestro servicio en la iglesia no debe ser para figurar, por vanagloria, para que la gente nos admire y nos diga cuán bendecidos se han sentido por nuestro servicio. No, debemos hacerlo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, con humildad, estimando a los demás como superiores, estimándome a mí mismo como un siervo y a los demás como mis señores, mis amos. No siendo egoísta, cuando dicen no mirando cada uno por lo suyo propio, está diciendo que no seamos egoístas, sino que procuremos el bienestar de nuestros hermanos. A veces en esta sociedad posmoderna que promueve tanto el individualismo y por ende el egoísmo, nos hemos visto muy influenciados y muchas veces venimos a la iglesia con la idea de vengo a recibir, vengo para que me sirvan. Vengo a que me den una palabra de aliento a mí, a ver qué tiene el Señor para decirme a mí. ¿Qué tiene el Señor para mi vida? Pero Dios quiere que miremos el bienestar de los demás, que procuremos el bienestar de nuestros hermanos. Dios no quiere que seamos egoístas. Y muchas veces vamos a la iglesia con un corazón egoísta, esperando recibir solamente. Pero Dios quiere que además recibir, demos. De hecho, Cristo mismo nos dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Somos más dichosos y felices cuando de todo lo que hemos recibido empezamos a dar a nuestros hermanos y a bendecirlos, a procurar su bienestar físico y espiritual. Por eso debemos procurar el bien de los demás. Pero aparte debemos hacerlo con este corazón humilde del Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y nos describe, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo, siendo Dios, siendo Rey, siendo inmortal y eterno, se hizo hombre, se hizo siervo y hasta fue a morir. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese ejemplo debemos seguir, el ejemplo de Cristo. En otro lugar, Cristo mismo nos habla del servicio. En cierta ocasión, cuando ya venía hablando de su pronta crucifixión, y algunos de sus discípulos no entendían muy bien lo que eso significaba, pensaban que estaba hablando metafóricamente. Resulta que en una de las pocas veces donde habló muy literalmente, no por parábolas, sino que estaba diciendo muy específicamente lo que iba a pasar, que lo iban a despreciar las autoridades judías, que lo iban a entregar a las autoridades gentiles, que lo iban a torturar, que finalmente lo iban a crucificar, pero que
después de eso Él iba a resucitar. Estaba siendo muy literal Cristo, nada de parábolas ya. Pero sus discípulos no entendían y pensaban, bueno, a ver, dice que Él es el Cristo y vamos a Jerusalén, así que capaz que esto es metáfora de que se viene el reino y queremos los mejores puestos en el reino. Se le acercaron estos discípulos a pedirle puestos de honor en su reino. Y leemos en Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45 la respuesta del Señor. Empezando en el 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuanto más maduros espiritualmente somos, cuanto más parecidos a Cristo somos, más queremos servir. Y muy contrario a lo que este mundo dice, los grandes espirituales no buscan su gloria. Buscan honrar al Señor, glorificar al Señor. ¿Y cómo lo hacen? Sirviendo a sus hermanos. El grande se hace el menor de todos y el siervo de todos. Cuanto más maduramos en la fe, cuanto más crecemos espiritualmente, más nos negamos a nosotros mismos, más humildes procuramos ser y más tratamos de servir a nuestros hermanos por el bienestar de ellos. Pero además seguimos el ejemplo de Cristo. Él se hizo siervo. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no merecíamos esa salvación, ese rescate. Nosotros habíamos pecado contra Él, éramos dignos del juicio de Dios. Pero aún así el Señor nos amó y quiso salvarnos. Y estuvo dispuesto a hacerse nuestro siervo, estuvo dispuesto a ser insultado, despreciado, golpeado, torturado por nosotros mismos. No es casualidad que hayan sido tanto judíos como romanos los que participaron de su encarcelamiento, juicio y crucifixión. En esas dos figuras, en esos dos pueblos, están figurados todos los pueblos del mundo, judíos y gentiles. Es decir, que en ellos dos, todos nosotros participamos de la crucifixión de Cristo. Allí el mundo entero estuvo despreciando al Señor, a su propio Creador, al Rey. Todos nosotros estuvimos allí despreciando al Señor y condenándolo a Él, burlándonos de Él, rechazándolo y por último, matándolo. Pero todo esto el Señor lo padeció con paciencia, soportándolo todo por amor a nosotros, por amor a sus escogidos. Esta era la única manera para salvarnos. El Señor quiso padecer esto para liberarnos del pecado que nos oprimía, del pecado que nos había nublado la conciencia, de ese pecado que nos había embelesado, que nos había seducido, que nos gustaba y por el cual rechazamos a Dios, rechazamos a nuestro Señor. Él vino a hacernos libres de nuestros propios pecados. Y allí en la cruz Él cargó con nuestros pecados y padeció el juicio que era para nosotros. Él recibió nuestro castigo. Ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupásemos el lugar del Hijo amado, del Hijo de Dios. Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras cargas, y dando su vida, pagó el rescate por nosotros. Ahora que nos ha llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe en Él, Él nos exhorta a servirnos unos a otros en amor, siguiendo el ejemplo de Él.
estando dispuestos a negarnos a nosotros mismos, negar nuestras comodidades, renunciar a nuestros caprichos o preferencias, nuestras comodidades, a fin de servir a otros. En concreto, ¿cómo vivimos esto? A veces vamos a ver que hay hermanos que tienen necesidades y vemos en nosotros el poder para ayudarlos, que está en nosotros los medios para ser de bendición a esos hermanos. Ya sea de algo espiritual o de algo físico, podemos ayudarlos, somos conscientes de ello. Pero quizá implica que dediquemos unos tiempos, unos minutos o unas horas a nuestros hermanos. Quizá implica tener que llegar más tarde a un compromiso, cambiar planes. Teníamos pensado esa tarde irnos al cine y bueno, surgió algo con un hermano y podemos ayudarlo. Y nos negamos esa tarde en el cine a fin de ayudar a este hermano. Pero lo hacemos por amor. Y después no le vamos a recriminar, mirá que porque por tu culpa tuve que perderme la salida al cine. Ni le vamos a recordar, echarle en cara la ayuda que le dimos como si nos debiera algo. Al contrario, el Señor dice que tenemos el sentir de Cristo, ese servicio, ese anonadarse, despojarse uno mismo, negarse a uno mismo, a fin de entregarnos al otro, ofrendarnos al otro y servirle. Por eso Efesios nos dice que además de hablar la verdad en amor, debemos procurar crecer espiritualmente, pero también ayudar a los otros a crecer y bendecirlos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que Dios quiere de cada miembro de la iglesia. Quiere que crezcamos espiritualmente, pero quiere que nos sirvamos unos a otros en amor fraternal, con humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el deber de todos los creyentes de la iglesia. Todo cristiano tiene este llamado, este deber en su iglesia donde congrega. Y por esta razón, los bautistas han encontrado esta forma tan explícita de expresarlo a través de un pacto de membresía que firman todos los nuevos miembros de la iglesia. Un pacto donde los miembros se comprometen a hacer lo que precisamente nos enseña la Biblia. Que procuramos crecer espiritualmente, pero que también procuramos servirnos unos a otros para bendecirnos mutuamente, para ayudarnos a crecer mutuamente en el Señor. Para ayudar a nuestros hermanos a continuar en su madurez en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando cumplimos estas dos cosas, estamos llevando adelante el ministerio de la iglesia, que es hacer discípulos, que es discipularnos mutuamente, ayudarnos mutuamente a crecer en el Señor, enseñarnos mutuamente a guardar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias porque a pesar de nuestros pecados nos amaste y viniste a rescatarnos. Gracias, Cristo,
porque siendo Dios, te despojaste a sí mismo, te hiciste siervo al encarnar y te diste a ti mismo para morir por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados y sufriendo nuestro castigo. Te alabamos, Señor, porque no quedó allí en la muerte, en la sepultura. La cruz está vacía, el sepulcro está vacío, porque resucitaste, porque venciste al pecado y a la muerte. Nos hiciste libres. Y ahora, Señor, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a los que hemos creído en ti, tú nos exhortas a este amor mutuo, a este caminar contigo, seguir tu ejemplo, con esa humildad y con ese corazón de siervo. Señor, haz que en nosotros haya ese sentir, haz que en todos nosotros fluya ese amor por nuestros hermanos, un amor sincero, honesto, que procure el bienestar de los otros, que procure su crecimiento espiritual. Señor, esos dones que nos has dado y todo lo que nos has enseñado y nos enseñas a diario para prepararnos para este ministerio del discipulado, Señor, que todo eso lo podamos poner en práctica para edificar a nuestros hermanos, por amor a ellos. Señor, haz que seamos esa clase de hermanos que aman, que sirven, que se niegan a sí mismos. Danos ese corazón humilde que hubo en Cristo también, ese mismo sentir. Padre, te pedimos también por los nuevos miembros, que ellos puedan aplicar este mismo mensaje. Algunos ya lo están aplicando, de hecho. Ayúdanos a todos a crecer espiritualmente, a parecernos cada vez más a Cristo y a tener este sentir y servirnos mutuamente. Que nosotros procuremos el crecimiento espiritual de nuestros nuevos miembros, así como ellos procuran el crecimiento espiritual de todos los demás miembros que ya estamos de antes. Señor, que crezcamos, nos hagamos más parecidos a Cristo. Y esta descripción que encontramos en Efesios sea una descripción de nuestra iglesia también. Una iglesia donde cada miembro ayuda mutuamente según el cumplimiento de sus deberes para que otros hermanos crezcan. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.